Le va a ser muy útil para entender lo que van a tener que estudiar en el Matemáticas 2. Recuerdo que los números complejos fueron estudiados en álgebra lineal. Recuerden, el capítulo inicial de álgebra lineal tiene que ver con los números complejos. Eso le sirve de fundamento porque las funciones de una variable compleja, su nombre lo indica, está relacionado con los números complejos. Vamos a ver en este final del semestre de Mate 1 hasta derivadas. Después en Mate 2 ustedes continuarán estudiando pues las integrales, las series y sus aplicaciones, por supuesto. Claro, Mate 2 también tiene un tema relacionado con las series y las transformadas de Fourier. Pero casi Mate 2, digamos que las 2/3 partes están relacionadas con variables complejas. Por lo tanto, esto va a ser muy útil y muchos pasan trabajo en Mate 2 precisamente porque este último capítulo no le presta mucha atención. Y después, entonces, por supuesto, en Mate 2, pues están pasando trabajo, ¿no? Bueno, pasa mucho lo que está pasando hoy, que ya después del segundo parcial, pues se entienden, no les preocupa mucho este capítulo, entonces cuando vienen en Mate 2 y tienen que dominar y usar todo este contenido, pues entonces ya empiezan a tener problemas. Y Mate 2 es una de las materias más difíciles de toda la carrera, se lo quiero advertir. Bueno, entonces, ayer tuvieron el segundo examen parcial, por aquí lo tengo la clave también. Tuvieron 4 preguntas sobre transformada. En la primera le preguntaban calcular la transformada de una función a través de la función de escalón unitario, había que graficarla. Les voy a pasar la clave para que vayan viendo y vayan ustedes autocorrigiendo si saquen su nota, ¿no? Su nota la pueden ustedes mismos obtener si se corrigen siguiendo la clave esta que les estoy dando, ¿no? Que les voy a dar a la continuación. No está todavía en Telegram, pero se las voy a pasar al final. En la parte de B hay que calcular la transformada inversa utilizando teorema de traslación. Aquí está el teorema de traslación. Y luego separar y aplicar teorema de convolución, ¿no? El teorema de convolución dice que la transformada inversa de un producto se convierte en el producto de convolución, que es una integral. Había que calcular esa integral y obtener finalmente cuál es la transformada inversa. Mirenla aquí al final. Bueno, después ven con calma. La segunda es una ecuación diferencial de segundo orden con una función escalón unitario. Perdón, con una delta, ¿no? A ver, qué es lo que era, no recuerdo exactamente. Ah, sí, aquí tiene una delta, ¿no? Con la transformada de la delta en t-1, pues entonces hay que resolver esta ecuación diferencial donde alfa y beta son números reales y beta distinto de cero. Bueno, nada, es una ecuación diferencial muy sencilla de segundo orden. Aquí está la respuesta. Aplicar transformada. Queda, después de despejar allí en S, queda esta suma. Aplicar transformada inversa y queda aquí un escalón unitario. Bueno, es una cuestión sencilla. La tercera es una ecuación íntegro diferencial, ¿no? Ya eso igual que lo que ustedes resolvieron ya anteriormente, se aplica transformada, se obtiene esta respuesta. Y la última, un sistemita para que encontraran la X, la solución X en T, se aplica transformada, se resuelve el sistema en X, aquí en S, por supuesto, y luego se aplica transformada inversa para obtener la solución en T. Bueno, ahí tienen la clave para que vayan ustedes adelantando y se vayan autocorrigiendo, mientras, por supuesto, yo iré corrigiendo el examen, pero no será para esta semana. La nota estará para la semana que viene, ¿de acuerdo? Bueno, sí les di la nota ayer sobre el segundo taller, ¿no? Ya vieron la nota del segundo taller y la del segundo parcial la tendrá la semana que viene. Bueno, ese era un paréntesis aquí sobre lo que la actividad de ayer, que era una actividad importante donde este parcial recuerdo que tenía un 30%, ¿no? De la nota definitiva. Bien, entonces vamos a
nuestras funciones de una variable compleja. Bueno, yo le subí ya le pasé, está en módulo 7, pero se lo pasé también por Telegram. Este capítulo 15 del libro de Misil, que trata exactamente todo el contenido que vamos a evaluar en este tercer parcial. Por supuesto, los números complejos ya fueron vistos en álgebra lineal. El punto 1, números complejos, potencias y raíces de números complejos, conjuntos en el plano complejo, ya esto es materia vista en álgebra lineal. Realmente a partir del punto 4, funciones de una variable compleja, que se comienza a estudiar lo nuevo. Por supuesto que lo anterior, como ya dijimos, sirve de base. Si alguien tiene alguna duda, aquí tienen en este capítulo un resumen de números complejos, potencias, raíces y conjuntos en el plano complejo. O sea que vamos a ver entonces las funciones, las derivadas que tienen que ver con una condición llamada de Cauchy-Riemann. Después veremos funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, hiperbólicas y las inversas. ¿Ok? O sea que esto es un resumen. En este capítulo que hizo se resumen toda la materia que vamos a ver en esta última parte, ¿no? Bueno, no es el único libro, ni tampoco es el único orden en que se puede ver la materia, ¿no? En algunos libros, y también por ahí hay algunas guías, las funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y hiperbólicas se ven antes. Se ven aquí junto con las funciones. Y luego se estudian las derivadas de esas funciones y el concepto de función analítica. El concepto de función analítica es muy importante en la variable compleja. ¿Okay? Y la vamos a ver, bueno, depende en qué orden se ve antes de las funciones trascendentes o después de las funciones trascendentes. En definitiva, tienen que aprendérselo todo, sea en el orden que sea, ¿no? Por aquí también les traje el capítulo 2. En este libro también el Wunsch, en el capítulo 1 trabaja vamos a ver, capítulo 1 del Wunsch, que seguro lo conocen de álgebra lineal, variable compleja con aplicaciones. En el capítulo 1 trabaja todos los números complejos, materia vista en álgebra lineal. Vuelvo a explicar eso, ¿no? Ya eso de números complejos se sobreentiende que ustedes lo dominan porque por eso están aquí en este semestre. Esos números complejos, si alguien no recuerda o no estudió bien, bueno, pueden venir aquí al capítulo 1 y estudiar propiedades de los números complejos, las potencias, raíces y los lugares geométricos. Entonces, en el capítulo 2 se estudian las funciones, límite, continuidad, derivadas y funciones analíticas. Y en el capítulo 3, las funciones trascendentes, la exponencial, trigonométricas, hiperbólicas, logarítmicas, las inversas. Y como ven, en el capítulo 4 comienza con integración, el 5 series, pero eso ya será para Mate 2. O sea que después de Mate 2, ustedes van a tener que continuar en este orden, viendo la integración, el plano complejo, las series, los residuos y el uso para la integración. Miren, aquí la transformada de Laplace se estudia en este libro porque está relacionada con la variable compleja. ¿Okay? Bueno, este libro es muy útil para ustedes, no solamente para esta materia, sino también para Mate 2. Bueno, entonces tenemos aquí material suficiente para estudiar lo que nos resta de este semestre. Capítulo 2 del Wunsch y capítulo 15 del Misil. Estos dos, todo este material está en módulo 7 con otros libros. No te lo voy a poner todos aquí en Telegram, simplemente les puse los que me parecen más interesantes, pero hay muchos libros que trabajan con la variable compleja, ¿no? Está el Murray Spiegel, está también el Derrick. Bueno, ya hay varios libros publicados en módulo 7 y que, por supuesto, en internet pueden conseguir información muy abundante sobre esta parte de la matemática que es, esta rama de la matemática que es muy importante para telecomunicaciones. Fíjense que esto es una matemática especial para ustedes, variable compleja no la estudian los ingenieros civiles ni los industriales, sino especialmente para telecomunicaciones por su importancia en el estudio de las señales, de las antenas y campos, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, entonces vamos a empezar por aquí, por el Misil. Me parece un libro que resume, recordar los números complejos, que es lo que son los números complejos, sus propiedades, operaciones con números complejos, las leyes, cómo se realizan los cálculos, el módulo conjugado de números complejos, las potencias y raíces, la forma polar. Recuerdan la forma polar del número complejo. En forma polar se realiza muy bien, muy cómodo el producto y cociente. Y también las raíces y potencias. ¿Okay? Bueno, esa es la forma polar. Recuerda la forma de Moivre, que se utiliza para demostrar identidad trigonométrica. Cálculo de raíces. Recordamos la raíz de un número complejo. Por ejemplo, la raíz aquí cúbica de i tiene 3 valores diferentes, ¿no? A diferencia de la variable real, la raíz cúbica de un número real es única. En variable compleja, como ven, tienen 3 raíces. Es un recordatorio de lo que ustedes ya conocen. Después, conjuntos en el plano, la circunferencia, las elipses, conjuntos abiertos, cerrados. Todo esto es álgebra lineal. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a las funciones. El concepto de función es uno de los más importantes de la matemática y ya ustedes, por supuesto, la vienen estudiando desde bachillerato. Pero además ya vieron en cálculo 1, cálculo 2 y en cálculo 3 funciones en variable real en una y varias variables. ¿Ok? Bueno, la función creo que es una correspondencia entre dos conjuntos, donde a cada elemento del primer conjunto se le hace corresponder un único elemento del segundo conjunto. O sea, eso es un concepto de función clásico en variable real. Aquí está la explicación. Ahora, si tenemos una función de variable compleja, vamos a relacionar dos conjuntos de números complejos. Entonces, a cada elemento del primer conjunto de números complejos se le va a asociar un elemento del segundo conjunto de números complejos. ¿Ok? O sea que si tenemos aquí en el plano XY un número complejo Z, su imagen mediante la función va a ser un número complejo W, que está en el rango, por supuesto, y por supuesto que está también en el plano complejo. Eso hace que tengamos ahora una situación diferente, porque tenemos una función que realmente tiene dos variables en su argumento, porque la z se puede representar como x más y, x y números reales, y tiene dos variables en el rango, en la imagen, porque las funciones u y b representan parte real imaginaria de w. Pero estas partes real imaginaria dependen de x y y. O sea que tenemos una relación entre x y u y b. Por tanto, son 4 variables. 2 variables, por decirlo de una manera, en el argumento y 2 variables en la imagen. Eso hace que ya no podamos hacer gráficas. Será muy difícil dibujar la gráfica porque en 4 variables no tenemos idea. Si ya en 3 variables graficar es difícil, en 4 variables es imposible, ¿no? Entonces, la parte gráfica en variable compleja es muy limitada. ¿De acuerdo? Esa es la primera diferencia que vamos a ir viendo a lo largo de este tema y después ustedes lo verán. La gráfica, la geometría aquí no va a ser muy importante, ¿no? Va a ser más bien todo enfocado analíticamente. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas funciones de variable compleja. Vamos a aumentar un poquito el tamaño, que será mejor. Bueno, tenemos z al cuadrado menos 4z, es una función polinómica, ¿de acuerdo? Tenemos un cociente de dos polinomios z sobre z al cuadrado más 1, es una función racional. Tenemos la función z más la parte real de z, bueno, parte real de z. Recuerden, en números reales no hay parte real imaginaria, pero sí en números complejos. Por lo tanto, ahora la parte real imaginaria pueden aparecer involucradas en funciones. ¿Ok? Bueno, puede aparecer la parte imaginaria, puede aparecer el módulo, el conjugado. O sea que todos estos conceptos y propiedades de los números complejos se pueden utilizar ahora para estudiar funciones. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, en la primera función, la posibilidad de separar su parte real imaginaria. O sea que f de z se va a representar como u más ib
Y para eso primero tenemos que hacer la sustitución de z por x más y, como está aquí. Esta z ponemos x más y. Hacemos todos los cálculos indicados para separar parte real y parte imaginaria. Pero la parte real es el número real que no está multiplicado por i. La parte imaginaria es toda la expresión que está multiplicada por i. Recordando eso de álgebra lineal, ¿no? Otra vez, si no recuerdan, si les parece que esto es totalmente nuevo, para eso está el capítulo 1 de números complejos del Wunsch o de cualquier otro libro, ¿no?, de variables complejas, de los que están publicados en módulo 7. Bien, entonces aquí hacen una, como ven, la gráfica no se puede trazar, pero se puede buscar, por ejemplo, cómo se transforma un conjunto de puntos como una aplicación mediante cierta función en este conjunto de puntos. O sea, tenemos un conjunto de puntos en el plano XY, por ejemplo, una recta, y la pregunta es cómo se transforma esa recta mediante cierta función en el plano V. En este caso, la función que estamos utilizando es la función z al cuadrado, ¿no? Aquí está, z al cuadrado. Bueno, la recta x igual a 1 se transforma en esta parábola mediante la función z al cuadrado. Bueno, esto es lo que se llama un mapeo o una aplicación, que es lo más que podemos hacer para entender cómo se comporta la función, más no tener la gráfica de la función, ¿no? Entonces, transformaciones de puntos que son importantes en las aplicaciones también. A veces tenemos un conjunto de puntos, una región complicada que mediante una cierta función se transforma en una más sencilla. Por ejemplo, podemos tener aquí una región que se transforma en una circunferencia, ¿no?, en un círculo, y eso hace que la región como tal sea más fácil de estudiar mediante la aplicación. Bueno, esas son aplicaciones que tienen que ver ya con otras cuestiones que vamos a ver, ¿no? Por supuesto, no vamos a ver todo, sino vamos a ver la introducción a las funciones de una variable compleja. Hay funciones de varias variables complejas también. Por eso se habla de una función de una variable compleja. Aquí vemos ya las aplicaciones, por ejemplo, línea de corriente, y se pasa al concepto de límite y continuidad, que vamos a ver no en la clase de hoy para no ir tan rápido, ¿no? O sea que lo primero que queremos es entender bien el concepto de función. Ya para la semana que viene estudiamos límite, continuidad, derivadas y las funciones trascendentes. Bueno, eso es hasta dónde queremos llegar en el de misil. Llegaríamos hasta la página 620, donde comienza el límite y continuidad. Por supuesto, esto trae una lista de ejercicios que serían buenos que empezaran a estudiar. O sea que el ejercicio del 1 al 6 es muy fácil. Dan valor de y, de x, usted encuentra la imagen mediante la transformación z al cuadrado, ¿no? Aquí del 7 al 14 también le dan una lista de funciones para que le expresen la forma u más ib. Eso lo pueden ir haciendo del ejercicio 1 al 14. Aquí le dan una función y unos valores para que encuentren la imagen hasta el 18. Ya en el 19 empiezan con límites, por tanto hasta el 18 lo pueden hacer. Ejercicios del 1 al 18 del capítulo 15 del DNMISIL lo pueden ir haciendo. Y en el Wunsch, vamos al Wunsch, capítulo 2, función compleja, su derivada. Por supuesto, solamente vamos a ver la introducción a las funciones, que es lo que estamos viendo hoy. Después veremos conceptos de derivada, funciones armónicas y demás, ¿no? Entonces, la función y su derivada. Entonces, vamos a ver la introducción que hacen aquí. Otra vez, la región, dominio de definición, donde está definida una función. Todos conocemos el concepto de dominio y rango de una función. Aquí se aplica de igual manera. Y hay algo que, digamos, también es nuevo en variable compleja, ¿no? Aquí está explicado en el Wunsch. Todos sabemos que una función es una aplicación que a un elemento de cierto conjunto del plano complejo le asocia un único elemento en el plano complejo V.
Pero ocurre que en variable compleja existen funciones multiformes. Aquí está la lista de ejercicios, ¿no? Vamos a ver las funciones multiformes. Bueno, por ejemplo, la función raíz de z. Ustedes saben que la raíz cuadrada de un número complejo tiene dos valores. O la raíz enésima, en general. La raíz enésima tiene n valores. Por lo tanto, si queremos hablar de la función raíz enésima de z, tendríamos una función que a cada número complejo z le asocia varios números complejos. Cada una de las raíces sería la imagen mediante la función raíz enésima de z. Bueno, es una función llamada multiforme o multivaluada. ¿Ok? Las funciones multiformes o multivaluadas pues no son realmente funciones, pero en variable compleja van a aparecer frecuentemente, por lo tanto hay que estar preparado, ¿no? Aquí habla él de el concepto de función multiforme o multivaluada, ¿no? Bueno, estamos aquí marcando aquí sin darnos cuenta. Bueno, el término función se aplica en el sentido estricto a menos que se acompañe el adjetivo multiforme. O sea, que las funciones pueden ser multiformes o multivaluadas. No es realmente una función, sino, por supuesto, una generalización de la función. Realmente en una función multiforme hay varias funciones al mismo tiempo. Por ejemplo, la raíz cuadrada. Miren aquí, la raíz cuadrada, ustedes saben que en variable compleja tiene dos valores. Por lo tanto, la función raíz cuadrada de z va a tener, es una función multiforme que tiene para cada valor de z dos imágenes. Dirán, bueno, pero eso no es una función. Bueno, realmente no es una función. En variable compleja se le dice función multiforme. Para no entrar en detalle, ¿no? Si no se habla de multiforme, se entiende que la función es una función univaluada o uniforme se le llama. El nombre aquí puede cambiar. Algunos le llaman multiforme o multivaluada, otros le hablan la traducción al castellano de la palabra en inglés, pues se puede escribir de diferentes maneras. Pero lo que más se utilizan es multivaluada o multiforme. ¿Okay? Esos dos nombres. Bien, entonces aquí tienen una introducción, las cosas más básicas, un ejemplo de cómo la función se puede representar aunque es una función de variable compleja, z, se puede escribir en términos de x y y. Recuerden, x y es la parte real imaginaria de z. Bueno, si tienen la función en variable x y y, se puede regresar a la variable z. Aquí hacen el trabajo para encontrar la función w en z en términos de z y de su conjugado. Recuerden que la parte real x de un número complejo es z más el conjugado de z entre 2. Y la parte imaginaria es z menos el conjugado de z sobre 2i. Bueno, hacen las sustituciones aquí de x y y en términos de z y el conjugado de z, tienen la función en variable z. Okay. Bien, esa es la introducción que hacen aquí antes de pasar al límite de continuidad derivada. Por lo tanto, aquí este listado de ejercicios que tenemos aquí en la página 53 del Wunsch, página 53, tienen una lista de ejercicios sobre funciones, los conceptos más básicos de funciones, hallar la imagen, encontrar dominio, hacer el desarrollo en términos de u y de b de una cierta función. O sea, que piden representar esta función en términos de u y de b, o sea, en la forma u más ib, ¿no? Ejercicio parecido al que aparece en el SIL. Bueno, entonces pueden ustedes encontrar en este capítulo 2 del misil, del Wunsch, también una lista de ejercicios. Pueden hacer hasta el ejercicio 27, perdón. Hasta el ejercicio 27 de la página 53 del Wunsch. Bueno, por lo tanto, tienen 53 por acá y 27. ¿Y cuántos por acá? Vamos a recordar cuánto tenemos en el de misil. Hasta el 18. 18 en el de misil que pueden hacer. Son muy sencillos, no tienen que hacerlo todo. Bueno, para hacer algunos y entender la idea
suficiente. Esto es la introducción, los conceptos básicos, que es refrescar la memoria lo que ya ustedes conocen de variable real, cálculo 1, cálculo 2 y cálculo 3. ¿Okay? Y las cosas nuevas, bueno, que serían muy sencillas, expresar, por ejemplo, una función en términos de U y de B y trabajar con funciones que no aparecen en variable real. Por ejemplo, si aparece un conjugado, si aparece una parte real o imaginaria, o hacer un cálculo. Por ejemplo, en el ejercicio 17 piden encontrar la imagen de 4 menos 6i mediante esta función. Bueno, hay que recordar que lo que es el conjugado de z, que es lo que es la parte real de z, para encontrar la imagen. Por supuesto, hay que dominar la aritmética. Aritmética es el cálculo con números complejos. No practiquen aritmética de números complejos encontrando la imagen de ciertos puntos mediante una función, ¿no? Esto es para practicar cálculos en números complejos. Y aquí separar en parte real e imaginaria la función f de z. Bueno, como ejercicio muy parecido, por ahí se comienza. Por lo tanto, ahí tenemos la posibilidad de empezar a relacionarnos con las funciones de variable compleja que tienen mayor complejidad. Valga la redundancia, las funciones de variable compleja son más complejas, más difíciles. Ya empezando porque si puede ser una función multiforme o uniforme, ya entonces es una pequeña variante que va a tener que tomarse en cuenta varias veces. ¿Okay? Las derivadas y las integrales y las series van a tener también mayor complejidad que en variable real, por supuesto. No va a ser tan sencillo. Por lo tanto, hay que estudiar bien con detalle todos los puntos que estamos indicando, ¿no? O sea, que comiencen primero con el concepto de función, estudien dominio, lo que le estamos explicando, cómo se calculan las imágenes y separar en parte real imaginaria a una función de variable compleja. Bueno, eso lo queríamos ver en la clase de hoy, como introducción a las funciones de variable compleja. Y vuelvo a insistir, del de misil hagan el ejercicio del 1 al 18 de la página de las páginas, porque son 2 páginas, ¿no? Bueno, a ver, a achicar un poco aquí para que se vea. 623 y 624. Del 1 al 18 en esta. Bueno, si quieren comenzar a estudiar límite, que no es nada diferente. El límite es, bueno, casi textualmente lo mismo. Límite en variable compleja y en variable real no hay grandes diferencias. Y también en el Wunsch, bueno, ya dijimos la página y los ejercicios que quiero que resuelvan. Del 1 al 27 de la página 53. Bueno, tienen esa tareita ahí para que comiencen a estudiar las funciones de variable compleja y ya el lunes de la próxima semana, en la próxima clase, perdón, el martes, ya empezaríamos con límite, continuidad y derivadas. O sea, que ahí sí ya veríamos parte de cosas nuevas que aparecen cuando vemos derivadas. ¿Okay? Las derivadas sí ya van a tener un detalle y el concepto de función analítica todavía aún más de variable compleja, es más importante. Recuerden, en variable real, analiticidad indica que tiene infinitas derivadas. O sea, que no solamente tiene derivadas de primer orden, sino infinitas derivadas. O sea, que se puede representar las funciones en el punto donde es analítica como una serie de Taylor. Bueno, en variable compleja va a tener esa implicación, pero todavía aún más, ¿no? El concepto de función analítica en variable compleja es un concepto más profundo y más importante, que tiene que ver con derivadas, integrales y series. Por lo tanto, entender el concepto de función analítica será una cuestión clave para poder luego integrar y calcular series, aplicar residuos y otras cosas que van a ver en Mate 2. Matemáticas 2 va a ser una materia difícil, pero es difícil precisamente porque a veces esta primera parte de funciones no se ha estudiado como debe ser. Por lo tanto, si quieren pasar menos trabajo, no es que va a ser fácil, sino que
que les sea más fácil entender Mate 2, pues tienen que empezar a estudiar ya de ahorita. Y esta es la oportunidad de profundizar en estos conceptos. Bueno, esa es la clase de hoy, introducida a las funciones de una variable compleja, y nos despedimos hasta el martes de la próxima semana. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, yo creo que no hay preguntas, ¿no? No hay dudas. Bueno, les paso la clave del examen para que se vayan autocorrigiendo y estén pendientes que en el transcurso de, bueno, no creo que esta semana, que al principio de la semana que viene estarían las notas del segundo examen parcial. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene.